Hola chicos y chicas, en este video les voy a explicar en qué consiste la actividad número 3 de Lengua y Literatura de la ESRN 37. En la actividad 3 se van a encontrar con una actividad de educación sexual integral. Tienen que leer un cuento al principio, un cuento que se llama Educación Sexual y que es de Estela Quiroga. El cuento trata sobre una niña y sobre algunas concepciones que tiene o algunos mitos que tiene sobre el nacimiento de los bebés. El cuento es muy divertido y es muy cortito, lo van a leer seguramente muy rápido y les va a gustar. Al final del cuento se van a encontrar con las actividades que tienen para hacer, que tienen que responder ciertas preguntas que tienen que ver con el cuento, y la última consigna tiene que ver con el tema que vimos en el trabajo anterior, que es anécdota. La primera pregunta que tienen que responder es ¿qué sentimientos les produce la lectura del cuento? Esto quiere decir si cuando lo van leyendo les produce gracia, les produce enojo, les produce confusión. Todo eso lo van contestando. En el punto 2, la pregunta es ¿cómo les parece que actuaron la mamá y la maestra? ¿Qué creen que deberían haber hecho? Entonces ustedes ahí tienen que opinar al respecto de cómo actuaron la mamá y la maestra. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que está mal? ¿Cuál creen que es la mejor manera de actuar en estos casos? Etcétera. Entonces este punto es sobre su opinión. En el punto 3, la consigna es ¿recuerdan alguna anécdota de su infancia similar a lo que se relata en el cuento? Les puede haber pasado en sus casas o en la escuela. Y que le escriban mínimo 10 renglones. Si no recordás una anécdota relacionada al tema, escribí otra que trate otro recuerdo. Entonces lo que tienen que hacer es contar una anécdota que puede tener que ver con lo que pasa en el cuento, pero si no recuerdan ninguna anécdota relacionada a esto o no conocen una anécdota relacionada a esto, cuentan otro tipo de anécdota. Y al final hay un concepto de anécdota por si se olvidaron de la actividad anterior. Con eso terminarían la actividad 3. Educación sexual, de la autora Estela Quiroga. La maestra de primero superior se incorporó con el registro en la mano, los miró a todos y luego pregunta que era casi una afirmación. ¿Son todos argentinos? Frente al silencio insistió. ¿Alguno de ustedes nació en otro país? Entonces, Julia, decidida y orgullosa, levantó la mano. Yo, señorita, yo, señorita. Julia insistía con tanta vehemencia que finalmente la maestra, entre molesta e incrédula, se acercó y le dijo: «Está bien, Julita, ¿dónde naciste?» «En París», contestó resuelta la niña, mientras se acomodaba el pelo renegrido que le caía impecable y lacio sobre los hombros. «¿En París? ¿Tenés idea dónde queda París?» «En Europa, señorita, la capital de Francia». «Ah», se sorprendió la maestra. «Bueno, siendo así, le vas a tener que pedir a tu mamá unos papeles. Tráeme tu cuaderno, así te anoto lo que necesito». Julia se levantó como si oyera la marsellesa y le extendió el cuaderno a su maestra. Apenas llegó a su casa, antes de pedir a gritos la leche, mientras miraba al capitán Piluso, le mostró la nota del cuaderno a su mamá. Aquí algunas aclaraciones. Cuando dice que se levantó como si oyera la marsellesa es porque la marsellesa es el himno nacional de Francia. Y cuando habla del capitán Piluso se refiere a un programa infantil que pasaban en la década de los 80, si no me equivoco. Sigo. Pilar puso la misma cara de sorpresa que había puesto la maestra, pero no dijo nada. Al día siguiente acompañó a su hijita a la escuela y le pidió que la esperase allí, sentadita, porque ella tenía que hablar con la seño cosas de grandes. Julia las observó a través del vidrio de la puerta de la sala de maestros. No podía escucharlas, pero las veía hablar animadamente y reírse con ganas. Miró el cielo y pensó: azul lunara. No tenía ni idea de lo que quería decir, sin embargo le resultaba gracioso. Su mamá y la señorita Alba la sorprendieron y la llevaron al patio de atrás, ese en el que estaba el ceibo. Allí le explicaron que no había nacido en París, que esas eran cosas que decían los papás para explicarles de dónde venían. ¿No soy francesa?, preguntó Julia con desesperación. Ser francesa era lo más importante que un argentino le podía pasar. Los franceses nos habían regalado ese palacio maravilloso donde trabajaba el abuelo. No era posible. Desde que nació le habían dicho que venía de París. Los papás no mienten. Aquí debía haber algún error. Así que resuelta preguntó otra vez: ¿no soy francesa? No, respondió su madre avergonzada. Entonces, ¿de dónde vengo?
Julia observó que su mamá y la maestra se miraban con desesperación. La maestra desvió la mirada y le delegó la respuesta a la madre. Era lo justo. De una semillita, balbuceó Pilar. Julia clavó la vista en la tierra y contestó con una enorme decepción. Entonces soy una planta. No, mi amor, no sos una planta. Cuando una mamá y un papá se quieren... El timbre, apúrate, Julita, que hay que formar. Sea breve, señora, ordenó la maestra. A Julita parecía interesarle más su origen que el águila guerrera. Levantó los ojos y apuntó su mirada directamente a los ojos de su madre, como quien espera una revelación divina. Pilar sintió que no había vuelta atrás. Cuando una mamá y un papá se quieren, el papá le pone a la mamá una semillita en la mano que la mamá se toma y después le crece un lindo bebé en la pancita. Esa es la verdad. ¿Entera? ¿No la mordiste?, inquirió Julia, decidida a recibir detalles. Pilar tragó saliva y negó con la cabeza. ¿Y si una mamá muerde la semillita, el bebé nace lastimado?, preguntó resuelta la niña. Otra vez Pilar tragó saliva y asintió con la cabeza. Ah, por eso hay personas que tienen problemas y nacen sin un brazo, sin una pierna, ¿no? Pilar frunció los labios y se quedó inmóvil. Afirmar o negar aquello era demasiado. Cada vez que desde entonces Julia veía a alguna persona lisiada, no podía dejar de pensar: la mamá masticó la semillita. Menos mal que mi mami se tragó toda entera. Pasaron algunos meses, tal vez un año. Al lado de la casa de Julia se mudó una niña un poco más grande que ella. Por las tardes jugaban a las figuritas con brillantes o a la payana. No sin cierta repulsión, que enseguida se transformó en piedad, Julia advirtió que a su amiga le faltaba un dedo. Con aires de suficiencia trató de explicarle. Seguro que tu mamá mordió la semillita. ¿Qué semillita? Clarita se echó a reír, divertida. Esas son mentiras que cuentan los padres. Mi hermana mayor me dijo la verdad, que cuando un hombre y una mujer hacen el amor, hacen como una humedad y que nosotros salimos de ahí. Julia no contestó. Subió los escalones del porche de dos en dos. Cuando pasó corriendo por el comedor, escuchó que una voz por la radio anunciaba: y una humedad del 80%. No pudo dejar de pensar: ¡ay, cuántos chicos van a nacer hoy! Fin del cuento. Espero que la explicación les haya servido. Abrazo virtual.